El sol de la tarde caía implacable sobre la polvorienta calle principal de Willow Creek, tiñendo todo de tonos ámbar y óxido. Corría el año 1882, y la pequeña ciudad fronteriza se alzaba como una cicatriz desgastada en el rostro del territorio de Arizona, donde la civilización y la naturaleza salvaje convivían en una tregua incómoda. Las nubes de polvo bailaban entre los edificios de madera, y el aire brillaba con un calor que hacía que incluso las almas más valientes buscaran refugio en las sombras. Samuel Hayes se encontraba al borde de la multitud que se estaba reuniendo, con su sombrero Estzon desgastado calado sobre sus ojos gris acero, que habían visto demasiada dureza en la vida. A sus 35 años, tenía una figura imponente, alto, de hombros anchos, con una fuerza esbelta que provenía de años de trabajar con ganado bajo un sol implacable. Su rostro, bronceado como el cuero y marcado por las líneas de la soledad, no delataba nada de sus pensamientos mientras observaba el espectáculo que se desarrollaba en la improvisada plataforma de subastas. La multitud murmuraba con expectación, sus voces eran una mezcla de emoción, disgusto y morbosa curiosidad. Los hombres escupían jugo de tabaco en la tierra, mientras que las mujeres, con vestidos de calicó, susurraban detrás de sus manos enguantadas, con los ojos muy abiertos por la fascinación escandalizada. El objeto de su atención estaba de pie en la plataforma, con cadenas atando sus muñecas, aunque Samuel dudaba que ninguna cadena pudiera realmente contener lo que veía en esos feroces ojos ámbar. No podía tener más de 23 años, con el pelo castaño rojizo enmarañado que captaba la luz moribunda como alambre de cobre. Su vestido, que quizá alguna vez fue blanco, estaba rasgado y manchado con las huellas de la lucha. Tenía sangre seca en la comisura de la boca y moretones que pintaban sus brazos de tonos morados y amarillos. Sin embargo, se mantenía erguida, con la barbilla levantada en señal de desafío, enfrentando las miradas hambrientas de la multitud, con una mirada que podría haber abrazado la tierra. Caballeros, lo que tenemos aquí es una auténtica criatura salvaje. El subastador, un hombre grasiento llamado Josiah Pritchard, gesticulaba dramáticamente con su charla. Encontrada viviendo como un animal en los cañones, robando a gente honrada, luchando como un demonio cuando se ve acorralada. Los chicos del sheriff lo pasaron mal para traerla aquí. Una oleada de risas recorrió la multitud. Alguien gritó, ¿cómo se llama? Pritchard. Se hace llamar Elena, aunque solo Dios sabe si es cristiana o pagana. Habla cuando le da la gana, que no es muy a menudo, y lucha como 10 hombres cuando se enfada. El condado se lava las manos con ella. Quien la acoja, lo hace bajo su propia responsabilidad. Samuel apretó imperceptiblemente la mandíbula. La chica, Elena, giró lentamente la cabeza, escudriñando a la multitud con el cansancio de un lobo atrapado. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, algo pasó entre ellos, rápido como un rayo y tan eléctrico como él. ¿Reconocimiento? ¿Desafío? No sabía decirlo, pero se encontró avanzando entre la multitud. Sé lo que están pensando, continuó Pritchard, secándose la frente con un pañuelo manchado. ¿Por qué un hombre sensato querría meterse en semejante lío? Bueno, caballeros, a veces los caballos más salvajes son los mejores una vez que se les doma adecuadamente. Ella es joven, fuerte como un buey, y con la mano adecuada para guiarla. No es un caballo, Pritchard. La voz de Elena cortó el aire como el chasquido de un látigo, cruda y feroz. Y mataré a cualquier hombre que intente domarme. La multitud retrocedió. Algunos hombres rieron nerviosamente, otros sacudieron la cabeza. Una mujer cerca de Samuel se aferró al brazo de su marido y le susurró. Es impío, James. Ninguna mujer cristiana habla así. Por eso necesita una mano firme. Otro hombre respondió, con los ojos brillando con algo que hizo que Samuel apretara los puños. $20, gritó alguien. 25, 30, y eso es generoso para semejante problema. Samuel observó cómo varios hombres pujaban, cada puja acompañada de comentarios lascivos o alardes sobre cómo domesticarían su salvajismo. Sus palabras le revolvieran el estómago, aunque su expresión permaneció impasible.
Había venido a la ciudad en busca de provisiones, no a este circo, pero algo en la dignidad desesperada de la chica lo mantuvo clavado en el sitio. $40. Un ranchero corpulento llamado Bull Morrison se adelantó, con el rostro enrojecido por el alcohol y la excitación. Me la quedaré. Pritchard tiene un lugar en mi rancho para las fillies vivaces. La multitud se rió del chiste grosero de Morrison. Elena le escupió, lo que le valió una bofetada de uno de los ayudantes del sheriff que la custodiaban. Tropiezo, pero no cayó, y la sangre brotó de su labio partido. «¡Vamos, vamos, mantengamos la civilización!», gritó Pritchard, aunque su sonrisa sugería que estaba disfrutando del espectáculo. «¿Alguien ofrece 45?» Samuel se encontró moviéndose antes de tomar una decisión consciente. La multitud se apartó cuando se acercó a la plataforma, y sus espuelas resonaron contra las tablas de madera mientras subía los escalones. De cerca, pudo ver el miedo que se escondía tras la rebeldía de Elena, el agotamiento en la postura de sus hombros. $100, dijo en voz baja, que resonó en el repentino silencio. A Pritchard se le salieron los ojos de las órbitas. «¿100? Bueno, señor Hayes, no esperaba 100», repitió Samuel, sacando una bolsa de cuero de su abrigo. «Efectivo. Acabemos con esto ahora mismo». Morrison se adelantó, con el rostro enrojecido. «Espere un momento. Hayes, ¿no puedes?» Samuel se volvió, mirando a Morrison con una mirada que había hecho retroceder a hombres del doble de su tamaño. «Puedo y lo haré, a menos que estés dispuesto a pujar más alto». La multitud contuvo la respiración. La mano de Morrison se cernió cerca de su pistola, pero algo en la postura de Samuel, la facilidad con la que su mano descansaba cerca de su Colt 45, hizo que el otro hombre se lo pensara dos veces. La justicia fronteriza era rápida, y Samuel Hayes tenía fama de ser aún más rápido. «Es toda tuya», escupió Morrison, literal y figuradamente. «De todos modos, ningún hombre podría domarla. Pronto lo verás». Samuel contó los billetes, con movimientos deliberados y tranquilos. Mientras Pritchard agarraba el dinero con avidez, alguien de entre la multitud gritó: «¿Qué piensas hacer con ella? Hayes, tu rancho no es lugar para una mujer». Se volvió y se dirigió a la multitud por primera y última vez. «Lo que haga en mi tierra es asunto mío». Luego, casi como una reflexión tardía que solo Elena podía oír, añadió en voz baja: «Entonces veamos si ella cabalga directamente hacia mi corazón». Las palabras eran en parte un desafío y en parte una burla de todo aquel feo espectáculo, pero algo en su tono hizo que Elena abriera ligeramente los ojos. Buscó en su rostro la crueldad que esperaba encontrar en los hombres, pero solo encontró una especie de determinación cansada. «Desate a esa mujer», ordenó Samuel al ayudante del sheriff. «¿Está seguro de eso, señor Pace? Es probable que huya en cuanto tenga oportunidad». «Desate a esa mujer», repitió. Las cadenas cayeron con estrépito. Elena se frotó las muñecas en carne viva, sin apartar los ojos de Samuel. La multitud se acercó, ansiosa por ver si ella atacaba o huía. En cambio, se quedó completamente inmóvil, como un ciervo que decide si huir o luchar. «No has comprado nada», dijo ella, con voz áspera, pero firme. «No soy propiedad de nadie». «Nunca he dicho que lo fueras», respondió Samuel. «Pero la ley dice lo contrario, y ahora mismo sacarte de aquí parece la mejor de las malas opciones. ¿Vienes pacíficamente o te dejo en manos de ellos?». Señaló a la multitud, donde Bull Morrison y otros esperaban como buitres. Elena apretó la mandíbula, con el orgullo luchando contra el instinto de supervivencia. Finalmente, asintió con la cabeza de forma breve y seca. «Iré», dijo, «pero no me arrodillaré, ni ante ti, ni ante nadie». «Nunca te lo he pedido», dijo Samuel, dándose la vuelta. «Los carros por aquí». Mientras bajaban de la plataforma, la multitud se apartó a regañadientes. Samuel podía oír los susurros que los seguían. Especulaciones, condenas, lástima y envidia se mezclaban en una mezcla tóxica. Elena caminaba a su lado, no detrás, con la cabeza alta a pesar de las cadenas que ya no llevaba. Samuel se detuvo ante su carro cargado con los suministros que había venido a buscar. «¿Sabes montar?», le preguntó. «Mejor que cualquier hombre de aquí», respondió Elena con tono desafiante. «Bien,
Hay una yegua atada atrás. Es tuya. Al ver su sorpresa, añadió, nos espera un largo viaje. Será más fácil si vas a caballo. Mientras se acercaba al caballo, una anciana gritó desde la multitud. Estás cometiendo un error, Samuel Hayes. No se puede amar a una persona por su naturaleza salvaje. Samuel se subió a su propia montura, un sólido caballo negro llamado Redemption. No intento amarlo, dijo en voz alta para que los que estaban cerca lo oyeran. Quizá no sea necesario sacarlo. Elena había montado el caballo del alcalde con una facilidad que delataba su gran familiaridad con los caballos. Por un momento, Samuel la vio como podría haber sido, libre en los lugares salvajes, sin doblegarse ante las crueles manos de la civilización. Luego, el momento pasó, y solo eran dos almas dañadas en una calle polvorienta, observadas por un pueblo que cotillearía sobre ese día durante años. Mientras salían de Willow Creek, el sol finalmente se ocultó tras el horizonte, pintando el cielo con tonos de sangre y oro. Sus sombras se alargaban por el camino polvoriento. Dos figuras oscuras que se dirigían hacia un futuro incierto. Detrás de ellos, el pueblo se hacía cada vez más pequeño y sus juicios y crueldad se desvanecían en el crepúsculo. Elena cabalgaba a su lado, con un silencio tan pesado como las cadenas que había llevado. Samuel no insistió en conversar. Había comprado su libertad, no su confianza, y sabía muy bien que algunas cosas no se podían comprar a ningún precio. El camino por delante era largo, y el rancho que les esperaba no era ningún paraíso, solo otra porción de tierra árida bajo un cielo implacable. Pero era un comienzo, y en la dura aritmética de la frontera, a veces eso era todo lo que se podía esperar. El viaje se extendía ante ellos como una cinta de polvo y sueños rotos. Llevaban 3 horas cabalgando desde que salieron de Willow Creek, y la luna se había levantado llena y brillante, bañando el desierto en tonos plateados y sombras. Los únicos sonidos eran el constante clop-clop de los cascos sobre la tierra compacta y el lejano aullido de los coyotes llamando a sus congéneres. Elena cabalgaba como si hubiera nacido en la silla, moviéndose en perfecto ritmo con el alcalde, a pesar de su evidente agotamiento. Samuel la observaba con el rabillo del ojo, fijándose en cómo escudriñaba constantemente el horizonte, en la tensión de sus hombros, que nunca llegaba a relajarse del todo. Le recordaba a un Mustang que había capturado una vez, hermoso, feroz y listo para salir corriendo al primer signo de debilidad. «Acamparemos pronto», dijo, rompiendo el largo silencio. Su voz sonaba áspera por la falta de uso. Ella no respondió a sus palabras. Solo mantuvo la mirada fija en la oscuridad que tenían delante. Samuel no insistió. Hacía tiempo que había aprendido que el silencio podía ser una forma de comunicación, especialmente con aquellos que habían sido heridos por demasiadas palabras. Cabalgaron hasta llegar a una pequeña arboleda de álamos agrupados alrededor de un manantial, una de las pocas fuentes de agua fiables en el camino hacia su rancho. Samuel desmontó, con movimientos rígidos por el largo viaje. Elena permaneció montada, observándolo con esos ojos ámbar que parecían brillar a la luz de la luna. «Este es un terreno seguro», dijo él, aflojando la cincha de Redemption. «El agua está limpia y los árboles nos dan cobijo. Descansaremos aquí esta noche». Y si decido seguir cabalgando, su voz transmitía un desafío, poniendo a prueba los límites. Samuel se encogió de hombros y siguió atendiendo a su caballo. «Mayor está cansado, aunque tú no lo estés. Si la exiges demasiado en esta zona, ambos acabaréis siendo comida para los buitres. Pero la decisión es tuya». Le dio la espalda y se puso a recoger leña seca para hacer fuego. Era un riesgo calculado, mostrar vulnerabilidad ante alguien que había dejado claro que no confiaba en nadie. Pero a veces la mejor manera de demostrar que no tienes malas intenciones es ofrecer tu espalda a su espada. La oyó desmontar, el suave ruido sordo de las botas al tocar la arena. «Solo por esta noche», dijo ella, como si hiciera una concesión. Samuel encendió el fuego en silencio, el ritual familiar calmando sus nervios. Las llamas prendieron rápidamente, proyectando sombras danzantes contra los troncos de los álamos. Montó un campamento sencillo, 2 sacos de dormir a ambos lados del fuego,
su rifle al alcance de la mano en las alforjas. Sacó carne seca, cecina y una lata de melocotones que había estado guardando. Elena cuidó de su yegua con sorprendente delicadeza, con manos seguras y suaves, mientras revisaba las pezuñas del animal y lo frotaba con puñados de hierba seca. Cuando terminó, se acercó al fuego con cansancio, como un animal salvaje atraído por el calor, pero listo para huir. Hambriento, Samuel le ofreció la comida sin mirarla directamente. Ella agarró lo que le ofrecía y se retiró a su lado del fuego, comiendo con la intensidad concentrada de alguien que ha conocido el hambre de verdad. Samuel comió su parte lentamente, con la mirada fija en las llamas. ¿Por qué?, espetó Elena, como si hubiera estado luchando por escapar. ¿Por qué me compraste? ¿Qué quieres? Samuel pensó cuidadosamente su respuesta. No podía soportar verlo más, dijo finalmente. Lo que estaban haciendo, lo que habrían hecho. En cuanto a lo que quiero, la miró a los ojos a través del fuego. Ahora mismo, quiero volver a mi rancho. Después, ya veremos. Todo el mundo quiere algo, dijo ella con amargura, especialmente los hombres. Es cierto, asintió Samuel. Quiero buenos trabajadores para mi rancho. Quiero traer mi rebaño antes del invierno. Quiero dormir por la noche sin que los fantasmas acechen mis sueños. Pero nada de eso implica quitarte nada que no quieras dar. Elena lo estudió con esos ojos feroces, buscando la mentira. La luz del fuego jugaba en su rostro, suavizando las duras líneas del cansancio y el miedo. «Y si yo huyo, tú también huyes», dijo Samuel con sencillez. «No te perseguiré, pero te pediría que consideraras a dónde vas a huir. Ese desierto no se preocupa por la libertad de nadie. Te matará tan seguro como lo haría cualquier hombre». Un viento frío barrió el campamento, haciendo que el fuego bailara salvajemente. Elena se ajustó la fina manta que él le había dado alrededor de los hombros. Samuel notó que temblaba y, sin decir nada, echó más leña al fuego. «Tu rancho», dijo ella tras un largo silencio. «¿Cómo es?» «Una tierra dura», admitió Samuel. 30 acres de matorrales y piedras con apenas hierba suficiente para mantener vivo al ganado, si sabes dónde buscar. Pero tiene un buen pozo y la casa es sólida. Pocos ayudantes para el trabajo. Tom Brennan, el viejo Miguel Santana y el joven Billy Crawford. Son buenos hombres, se mantienen al margen la mayor parte del tiempo y esperarán que yo haga lo mismo. No terminó la frase, pero la insinuación flotaba pesadamente en el aire. Esperarán que trabajes como todos los demás. Nada más. La voz de Samuel se endureció. Yo no dirijo ese tipo de lugar. Cualquiera que piense lo contrario tendrá que darme explicaciones. Elena asimiló la información con una expresión indescifrable. Luego, tan bajito que casi no lo oyó, añadió, «Nunca he tenido un verdadero hogar». La confesión pareció sorprenderla tanto como a él. Samuel removió el fuego, dándole espacio para continuar o retirarse, según ella decidiera. «Te dijeron que era salvaje», dijo ella, con voz cada vez más firme, «como si fuera una especie de animal, pero no siempre lo fui», añadió, perdida en recuerdos que parecían causarle dolor. Samuel esperó, paciente, como había aprendido a hacer con los caballos asustados y las almas dañadas. «Conozco esta tierra», continuó finalmente. «Cada cañón, cada manantial escondido, cada lugar donde una persona puede refugiarse de las tormentas. Así es como sobreviví», dijo ella, cortando bruscamente. «Me pillaron cogiendo comida. Tenía hambre, eso es todo. No hay que avergonzarse de tener hambre», dijo Samuel en voz baja. «Ellos lo convirtieron en algo vergonzoso. Me hicieron sentir vergüenza». La amargura de su voz habría cuajado la leche. «Chica salvaje». Me llamaban indómita, como si fuera menos que humana por elegir la libertad en lugar de sus jaulas. Un coyote aulló en la distancia, respondido por otro, y luego otro, hasta que la noche se llenó de su inquietante canto. Elena ladeó la cabeza, escuchando con una expresión casi de nostalgia. «Tú los entiendes», observó Samuel. Ella lo miró con dureza, como si esperara una burla. Al no encontrarla, asintió lentamente, a veces mejor que a las personas. Volvieron a quedarse en silencio, pero ahora era un silencio diferente.
todavía cauteloso, pero ya no tan hostil. Samuel apagó el fuego para pasar la noche y luego se levantó, estirando los músculos agarrotados por la cabalgada. «Yo haré la primera guardia», dijo. «Duerme un poco. Mañana nos espera un largo viaje». La mano de Helena se movió instintivamente hacia donde podría estar un arma. No encontró nada. «No vas a...» «Voy a sentarme junto a ese álamo y asegurarme de que nada nos moleste». Samuel la interrumpió. «Lo mismo que hago todas las noches en el camino. Tu saco de dormir está ahí. Úsalo o no, pero descansa si puedes. Necesitarás fuerzas». Se dirigió al árbol que había indicado, con el rifle sobre las rodillas, dejándole todo el espacio del campamento. Helena lo observó durante un largo rato, claramente dividida entre el agotamiento y la desconfianza. Finalmente, el cansancio profundo ganó. Se acurrucó en el saco de dormir como un gato, sin relajarse del todo, incluso cuando sus ojos se cerraron. Samuel vigilaba mientras las estrellas giraban sobre sus cabezas. Sus pensamientos estaban tan dispersos como los brillantes puntos de luz. Había actuado por instinto en la ciudad, impulsado por un disgusto que no podía nombrar y un reconocimiento que no quería examinar demasiado de cerca. Ahora tenía que transportar a una criatura salvaje y herida a través de territorio hostil hasta un rancho que podría no ser más amable que el mundo del que ella había huido. Al amanecer, la oyó moverse. Había gritado varias veces mientras dormía, luchando contra demonios invisibles, pero cada vez se había calmado sin despertarse. Ahora se incorporó bruscamente, con los ojos desorbitados, hasta que recordó dónde estaba. «¿Pesadillas?», preguntó él en voz baja. Ella asintió, rodeando sus rodillas con los brazos. «Siempre. El sol saldrá pronto. Deberíamos partir con el frescor de la mañana». Como si sus palabras lo hubieran invocado, el horizonte oriental comenzó a palidecer, pintando el desierto con suaves tonos pastel. Helena se levantó, sacudiéndose la arena del vestido, y se dispuso a preparar su caballo sin que se lo pidieran. Desmontaron el campamento con eficiencia, trabajando en un silencio que era casi agradable. Mientras Samuel aseguraba su saco de dormir, Helena habló de repente. «Eso que dijiste en la ciudad sobre cabalgar hacia tu corazón». No lo miraba concentrada en ajustar los estribos. «¿Lo decías en serio?». Samuel se detuvo, considerando que lo había dicho como una burla a su estupidez. Respondió con sinceridad. «Pero tal vez también había algo de verdad en ello. El tiempo lo dirá», dijo ella montando a caballo con una expresión indescifrable en la luz creciente. «Aún podría huir». «Lo sé», dijo Samuel, montando en su propia silla. «Pero ahora estás aquí. Eso es algo». Cabalgaron mientras el sol se elevaba sobre el horizonte, pintando sus sombras largas y oscuras sobre el desierto que despertaba. Por delante les esperaban kilómetros de terreno difícil y un futuro incierto. Pero por ahora cabalgaban juntos, dos almas dañadas navegando por el espacio entre el cautiverio y la libertad, la desconfianza y la esperanza. El rancho aún estaba a 2 días de distancia, y Samuel sabía que la verdadera prueba llegaría cuando lo alcanzaran. Pero al ver a Helena cabalgando a su lado, con la espalda recta y los ojos alertas, sintió algo que no había experimentado en años. Un aleteo de posibilidad, frágil como el ala de una mariposa, pero obstinado como las flores del desierto que florecían contra todo pronóstico. El sol subió más alto, y ellos siguieron cabalgando hacia el destino que les esperaba en aquella tierra dura y hermosa. El rancho Triple Creek se extendía por el valle como un testimonio de obstinada resistencia. Sus edificios desgastados por el tiempo se agazapaban contra el cielo infinito. Al coronar la última cresta, Samuel sintió la familiar mezcla de orgullo y cansancio que siempre acompañaba a su regreso a casa. A su lado, Helena se había quedado rígida en su silla de montar, con los ojos fijos en cada detalle de lo que podría ser su nueva prisión o su nuevo refugio. «Ahí está», dijo Samuel innecesariamente, reinando en la redención. La casa principal se alzaba sólida y sin adornos,
construida con piedra y madera locales que se habían plateado con el paso del tiempo. Un gran granero dominaba el lado este, con un corral que se extendía como dedos de madera. Un dormitorio para los peones, un ahumadero y varias dependencias completaban el cuadro. No era grandioso, pero era sustancial. Un rancho en funcionamiento esculpido en una tierra implacable gracias a la pura determinación. Parece que Tom ya está trayendo los caballos, observó Samuel, fijándose en la nube de polvo cerca del corral lejano. Elena no dijo nada, pero sus nudillos se habían puesto blancos por la tensión. Mientras descendían hacia el rancho, tres figuras salieron de varios edificios, atraídas por el sonido de los cascos que se acercaban. Tom Brennan llegó primero, y su rostro curtido se arrugó con sorpresa al ver a Elena. El capataz era un hombre robusto de unos 50 años, con una alegre barba y tan fiable como el amanecer. «Jefe», dijo tocándose el ala del sombrero, «¿no esperaba que volviera con compañía?» «Tom, ella es Elena. Se quedará aquí y trabajará como todos los demás», dijo Samuel, sin dejar lugar a preguntas. «Elena, Tom lleva conmigo desde que compré este lugar. Él te enseñará lo que hay que hacer». Los ojos de Tom brillaron con curiosidad, pero se limitó a asentir con la cabeza. «Señora». Elena no respondió. Su atención se centró en la llegada de los otros dos peones. Miguel Santana, anciano para los estándares de la frontera con casi 70 años, se movía con la dignidad cautelosa de un hombre que había sobrevivido siendo útil. El joven Billy Crawford, de apenas 18 años y ansioso como un cachorro, no podía ocultar su fascinación por la recién llegada. «Billy, deja de mirar boquiabierto y ocúpate de los caballos», ordenó Tom. «Miguel, hay que reparar una sección de la valla en el pastizal sur. Ve a verlo». Los ojos oscuros de Miguel estudiaron a Elena con algo que podría haber sido comprensión. «Bienvenida, señorita». Samuel desmontó, observando cómo Elena permanecía en la silla hasta que los hombres se alejaron. Solo entonces se deslizó hacia abajo, manteniendo el caballo entre ella y los edificios, como si estuviera planeando rutas de escape. «Vamos», dijo Samuel. «Te mostraré dónde dormirás. No es en la casa principal». Su pregunta tenía múltiples significados. «Hay una habitación junto a la cocina. Tiene su propia puerta al exterior. Pensé que te gustaría eso». Empezó a caminar, sin mirar atrás para ver si ella lo seguía. El interior de la casa era austero, pero limpio. Masculino en su simplicidad, pero no descuidado. La cocina dominaba la zona central con una enorme estufa de hierro y una larga mesa marcada por años de uso. Samuel la condujo a una puerta en la pared del fondo. «Solía ser un trastero», dijo, abriéndola para revelar un espacio pequeño pero privado. «Pon aquí un catre y hay ganchos para la ropa. La ventana da a las montañas». Elena entró con cautela. La habitación era pequeña pero limpia, con una cama estrecha, un pequeño baúl y, como había prometido, una ventana que daba a los picos lejanos. Y lo más importante, otra puerta que daba directamente al exterior. «Se cierra con llave», añadió Samuel, sacando una llave. Desde dentro, se volvió hacia él entonces, con algo brillando en sus ojos que podría haber sido sorpresa o gratitud rápidamente reprimida. «¿Qué se espera de mí?» «Trabajar», dijo Samuel sin rodeos. «Lo mismo que de todos los demás. Cocinar, remendar, ayudar con el ganado cuando sea necesario. La vida en el rancho no es fácil, pero es honesta. Tom te enseñará lo que no sabes. Y si te niegas», Samuel se encogió de hombros, «entonces pasarás hambre. Aquí todos trabajamos o no comemos, así de simple». Durante los días siguientes, Elena probó todos los límites como el agua, buscando grietas en la piedra. La primera mañana, simplemente no apareció para desayunar. Samuel la encontró junto al pozo, contemplando el amanecer. «Las comidas son a las 6 de la mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde», le dijo entregándole una taza de café. «Si te las pierdes, tendrás que esperar a la siguiente». Ella tomó la taza, pero no bebió. «No tengo hambre, como quieras». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. El orgullo no da de comer, y no hay que avergonzarse de sentarse a la mesa con hombres honestos. Al mediodía, apareció en la cocina y se sentó en el banco lo más lejos posible de los demás.
Tom y los peones siguieron el ejemplo de Samuel y trataron su presencia como si no tuviera importancia. Billy intentó una vez entablar conversación con ella, pero Tom lo silenció con una mirada severa. El trabajo se convirtió en el primer campo de batalla. Cuando Tom le pidió que ayudara con la colada, ella se quedó rígida, con las manos apretadas. «No sé cómo se hace», admitió entre dientes. «No hay que avergonzarse por no saber», dijo Tom con suavidad. «Ven, te enseñaré». Observó cómo el rudo capataz le enseñaba pacientemente a usar la tabla de lavar y la centrifugadora. Las defensas de Helena se resquebrajaron ligeramente y se lanzó a la tarea con feroz concentración, como si dominar esta sencilla tarea fuera una cuestión de supervivencia. La cocina resultó más controvertida. La segunda noche, cuando Samuel le sugirió que ayudara a Miguel con la cena, ella se negó rotundamente. «No seré una sirvienta», espetó. «Tampoco te servirán», respondió Samuel con calma. «Nos turnamos para cocinar. Esta noche te toca a ti». «He dicho que no». El enfrentamiento se tensó como la cuerda de un arco. Los peones observaban incómodos. Billy se removía inquieto, mientras Tom y Miguel esperaban a ver cómo su jefe manejaba este desafío directo. Samuel se levantó lentamente. «Entonces supongo que esta noche todos pasaremos hambre. Si nadie cocina, nadie come». Miró a sus hombres. «Lo siento, chicos. Quizás mañana». La sorpresa en el rostro de Helena era casi cómica. «No puedes, yo puedo». Samuel se recostó en su silla con un periódico, aparentemente dispuesto a esperar toda la noche. El estómago de Billy rugió audiblemente. Tom suspiró y sacó su pipa. Miguel simplemente cerró los ojos como si se preparara para una siesta. Durante 20 minutos, la cocina permaneció en silencio, salvo por el tic-tac del reloj y el estómago, cada vez más ruidoso de Billy. «Por fin», dijo Helena dando un golpe en la mesa. «Está bien», dijo enfadada mientras se dirigía a la cocina. «Pero yo tampoco sé cocinar». «Yo le ayudaré, señorita», dijo Miguel en voz baja. «No hay que avergonzarse. Mi María me enseñó antes de morir. Cocinar es como domar el fuego. No, hay que ser paciente, pero firme». Algo en los modales amables del anciano disolvió la resistencia de Helena. Juntos, prepararon una comida sencilla pero sustanciosa a base de frijoles, tocino salado y pan de maíz. Cuando ella dejó los platos sobre la mesa con una fuerza innecesaria, Samuel se limitó a decir «gracias» y comenzó a comer. La primera crisis real se produjo durante una tormenta de arena que azotó sin previo aviso. Helena se encontraba en el pastizal más alejado, aprendiendo a reparar vallas con Tom. Cuando la pared de polvo y viento la golpeó y la dejó ciega, entró en pánico, soltó la mano de Tom que la guiaba y corrió en lo que creía que era la dirección del refugio. Samuel la encontró una hora más tarde, acurrucada contra un afloramiento rocoso, con la piel en carne viva por la arena arrastrada por el viento. Sin decir una palabra, la envolvió con su abrigo y la llevó a rastras hasta la casa. «Chica tonta», explotó Tom una vez que estuvieron a salvo en el interior. «Podrías haber muerto ahí fuera». «No pedí ayuda», replicó Helena, aunque estaba temblando. «No», dijo Samuel en voz baja, ayudándola a sentarse en una silla. «Pero la necesitabas de todos modos. Tampoco hay que avergonzarse de eso». Mientras le curaba el rostro quemado por la arena con manos suaves, Helena finalmente se derrumbó. «Creía que conocía esta tierra», susurró. «Pero no sé nada. Sabes cómo sobrevivir sola». Samuel dijo, «Ahora estás aprendiendo a sobrevivir con otros. Son habilidades diferentes. Eso es todo». El avance llegó inesperadamente a través de los caballos. Billy había estado domando a un joven Mustang, haciéndolo todo mal con su impaciencia juvenil. Helena, que observaba desde la valla, finalmente no pudo soportarlo más. «Lo estás haciendo mal», le gritó. Billy se sonrojó, como si tú pudieras hacerlo mejor. Sin decir nada, Helena saltó la valla. Se acercó lentamente al caballo aterrorizado, emitiendo suaves sonidos con la garganta que parecían casi otro idioma. En cuestión de minutos, el Mustang se quedó temblando, pero quieto, permitiéndole acariciar su cuello. «¿Cómo lo has hecho?», comenzó Billy. «Tienes que escuchar», dijo Helena,
con un comportamiento completamente diferente cuando se concentraba en el animal. Está asustado, no es malo. El miedo lo vuelve todo salvaje. Samuel, que observaba desde el granero, vio cómo ella se daba cuenta de lo que había dicho. Sus miradas se cruzaron al otro lado del corral y algo pasó entre ellos, un entendimiento que no necesitaba palabras. A partir de ese día, Elena se dedicó al trabajo con una energía desesperada. Aprendió a cocinar de Miguel, a remendar de Tom y a trabajar con el ganado de todos ellos. Sus manos se llenaron de ampollas y sangraron, pero nunca se quejó. Por la noche, Samuel la encontraba dormida sobre los libros de contabilidad del rancho, tratando de comprender la economía de su supervivencia. «No tienes que demostrar nada», le dijo una noche, al encontrarla luchando con un arnés a la luz de la lámpara. «Sí que tengo que demostrarlo», respondió ella con vehemencia. «A mí misma, si no a nadie más». Poco a poco, el rancho comenzó a aceptarla, al igual que ella lo aceptaba a él. Tom empezó a dejarla a cargo de ciertas tareas sin supervisión. Miguel le enseñó palabrotas en español que hacían sonrojar a Billy. Incluso los caballos parecían sentir su creciente pertenencia, relinchando en señal de saludo cuando ella entraba en el establo. Pero fue la noche en que ella decidió comer en la mesa principal, sentándose al lado de Samuel, en lugar de frente a él, cuando él supo que algo fundamental había cambiado. Ella seguía siendo salvaje de corazón. Eso nunca cambiaría. Pero ahora su naturaleza salvaje había encontrado un lugar donde podía existir sin disculparse, donde se valoraba la fuerza por encima de la sumisión. «Gracias», dijo ella en voz baja mientras recogían los platos juntos. «¿Por qué? Por darme trabajo en lugar de muros». Samuel hizo una pausa en su tarea, con las manos sumergidas en agua jabonosa. «Todo el mundo necesita algo que construir», dijo finalmente. «De lo contrario, solo estamos sobreviviendo». Elena secó el plato que él le entregó, con movimientos seguros y ya practicados. Afuera, un coyote aulló a la luna, y por primera vez desde que llegó a Triple Creek, ella no miró hacia el sonido con nostalgia. Ya estaba donde necesitaba estar. La velada comenzó como cualquier otra, con las manos cansadas reunidas alrededor de la mesa de la cocina después de un largo día de arreglar cercas y trasladar ganado. Elena había preparado un guiso. Su cocina había mejorado notablemente en los 2 meses transcurridos desde su llegada, y los hombres comieron con agradecimiento. Fue Miguel quien sacó a colación el tema que rompería las paredes cuidadosamente mantenidas alrededor de sus pasados. «Mi nieto menor», dijo el anciano, sin venir a cuento. «Ahora tendría más o menos tu edad, señorita Elena, si la fiebre no se lo hubiera llevado». Un pesado silencio se apoderó de la mesa. Miguel rara vez hablaba de su familia y nunca de pérdidas. Elena detuvo la cuchara a medio camino de su boca. «Lo siento», dijo en voz baja y con sinceridad. Miguel asintió con la cabeza, con su rostro curtido y sereno. «Hace mucho tiempo que se fue, pero a veces, cuando te veo trabajar tan duro, luchando con tanta fuerza contra el mundo, me acuerdo de él. Él también tenía ese fuego. El fuego es todo lo que yo tenía», dijo Elena, y luego pareció sorprendida de haber hablado en voz alta. Tom carraspeó. «No hay nada malo en el fuego. A muchos nos mantuvo con vida en tiempos difíciles». Billy, joven y sin tacto, preguntó lo que todos se preguntaban. «¿Cómo acabó viviendo en la naturaleza, señorita Elena, si no le importa decirlo?», preguntó Billy. Tom espetó, pero Elena levantó una mano. «No pasa nada». Removió el guiso en su plato, reuniendo las palabras como semillas esparcidas. «No nací en la naturaleza. Una vez tuve una familia, una pequeña granja cerca de la frontera con Colorado». Samuel la observaba desde su asiento a la cabecera de la mesa, sin decir nada. Había aprendido que Elena decía la verdad más fácilmente cuando él no la presionaba. Tenía 12 años cuando llegaron los asaltantes. Continuó, con una voz tan monótona como un periódico viejo. «Comancheros, buscando cualquier cosa que pudieran robar o vender. Mis padres intentaron luchar. No ganaron. La cocina se quedó tan silenciosa que se podía oír el viento golpeando las ventanas. Los ojos ámbar de Elena se habían vuelto distantes. Veía fantasmas, ninguno de los cuales podía desaparecer.
Me llevaron y me vendieron a un puesto comercial en el norte. El hombre se detuvo, con los nudillos blancos sobre la cuchara. Aguanté 3 años antes de no poder más. Robé un caballo, algunos suministros, huí a los cañones y aprendí a vivir como los coyotes y los halcones. Libre. Dios mío, suspiró Billy, y luego se sonrojó ante la mirada de Tom. 7 años, dijo Elena, con una sonrisa amarga torciendo sus labios. 7 años viví libre, robando lo que necesitaba, escondiéndome de todos. Me llamaban salvaje porque no quería volver a su mundo. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Qué me había dado su mundo, aparte de dolor? Samuel finalmente habló, con voz áspera. Se necesita valor para sobrevivir solo tanto tiempo. No fue valor, corrigió Elena. Fue miedo. Miedo a las paredes, a los hombres, a volver a ser propiedad de alguien. Prefiero morir libre que vivir enjaulada. Sin embargo, aquí estás, observó Miguel con delicadeza. Elena miró a su alrededor, a los hombres que se habían convertido en algo parecido a una familia, a las paredes que la protegían en lugar de aprisionarla, a Samuel, que le había ofrecido trabajo en lugar de cadenas. Aquí estoy, asintió ella con asombro. El silencio se prolongó hasta que Tom, incómodo con tanta emoción a flor de piel, cambió deliberadamente de tema y habló del trabajo del día siguiente. Pero algo había cambiado en la habitación, un entendimiento que iba más allá de las palabras. Más tarde, cuando los peones se retiraron al barracón, Samuel encontró a Elena de pie en el porche, contemplando el cielo estrellado. Gracias, le dijo, uniéndose a ella, por confiar en nosotros con eso. Compraste mercancía dañada, dijo ella con falsa ligereza. Pensé que debías saber lo que pagabas. No compré nada, dijo Samuel con firmeza. Lo dejé claro desde el principio. Elena se volvió para estudiarlo a la luz de la luna. Entonces te toca a ti. ¿Qué fantasmas mantienen despierto a Samuel Hayes por las noches? ¿Qué lleva a un hombre a vivir aquí? Duro y solo. Samuel permaneció en silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Cuando habló, sus palabras fueron lentas y dolorosas, como sacar flechas de viejas heridas. Una vez tuve una esposa, Mary, la chica más guapa de Missouri, y por alguna estúpida razón ella me eligió. Vinimos juntos al oeste, llenos de sueños, para construir un imperio. Dijimos, vamos a criar a una docena de hijos y verlos crecer fuertes al aire libre de la frontera. Hizo una pausa, perdido en recuerdos que cortaban como el cristal. Elena esperó, tan paciente como él había sido con su historia. Una incursión apache, ganadora del 76. Yo estaba en la ciudad comprando suministros. Tardé demasiado. Me quedé un día más para esperar un envío. Su voz se apagó. La encontré en el patio. Había luchado. Mary siempre fue feroz, pero una mujer contra un grupo de guerreros. La mano de Elena se movió ligeramente como para alcanzarlo y luego se detuvo. Samuel la enterró bajo el álamo que ella amaba. Vendió esa tierra. No podía quedarse. Vino aquí. Construyó este lugar. Pensó que si trabajaba lo suficiente, el dolor se desvanecería. No es así. Entonces la miró. Sus ojos grises reflejaban un dolor tan profundo como el de ella. Se convierte en parte de ti, como una cicatriz. Aprendes a vivir con ello. ¿Por eso impediste que me compraran?, preguntó Elena. Por ella, pensó Samuel. Quizá en parte. No podía soportar ver a otra mujer tratada como una propiedad, vendida como ganado. Pero sobre todo le costaba encontrar las palabras. Sobre todo, vi algo en tus ojos, la misma mirada que veo en el espejo. Alguien a quien le habían quitado todo, pero que se negaba a rendirse. Permanecieron en un cómodo silencio. Dos almas que entendían la pérdida de una forma que no necesitaba explicaciones. El viento nocturno traía el aroma de la salvia y la lluvia lejana, y en algún lugar cantaba un chotacabras. Sueño con ellos, dijo Elena de repente. Mis padres me llaman, pero nunca puedo alcanzarlos. Me despierto tratando de responder, pero mi voz se ha ido. Sueño que Mary sigue viva, admitió Samuel. Me despierto buscando su mano y la cama vacía me parece una herida reciente cada vez.
Elena lo tocó, solo con la mano en su brazo. Brevemente, pero de verdad. Quizá por eso el destino me trajo aquí. Dos personas rotas pueden formar una sola entera. Samuel cubrió su mano con la suya antes de que ella pudiera retirarla. No rotas, corrigió. Templadas como el acero en una forja, más fuertes por haber sobrevivido al fuego. Una agradable calidez se extendió entre ellos, diferente de la cansina distancia que habían mantenido. No era atracción, todavía no, sino comprensión. El reconocimiento del dolor compartido y el respeto mutuo. Debería decírtelo, dijo Elena, retrocediendo pero sin huir. A veces sigo pensando en huir, cuando las paredes me parecen demasiado cercanas o los recuerdos demasiado vívidos. Lo sé, dijo Samuel, simplemente. Las puertas siempre están abiertas, pero espero que elijas quedarte. Estoy trabajando en ello, dijo ella con una leve sonrisa. Todos los días trabajo en ello, como si su honestidad me lo exigiera. Una estrella fugaz cruzó el cielo. Elena dio un grito ahogado. En todos sus años viviendo en la naturaleza, había visto muchas, pero nunca había perdido la capacidad de maravillarse. Pide un deseo, dijo Samuel. No creo en los deseos, pero sus ojos siguieron la trayectoria de la estrella con algo parecido a la esperanza. Yo tampoco, admitió Samuel, pero quizá eso es lo que hace que merezca la pena pedirlos. Elena se rió entonces, un sonido tan raro y precioso como la lluvia en el desierto. Eres una contradicción, Samuel Hayes, duro como el hierro en un momento, suave como la poesía al siguiente. El hombre tiene que ser ambas cosas para sobrevivir aquí, dijo. Lo suficientemente duro para aguantar, lo suficientemente suave para seguir siendo humano. ¿Es eso lo que somos?, preguntó Elena. Seguimos siendo humanos después de todo. Más humanos cuando nos ponen a prueba, dijo Samuel con convicción. Es fácil ser civilizado cuando la vida es fácil. Se necesita verdadera humanidad para elegir la bondad cuando el mundo no te ha mostrado más que crueldad. Hablaron hasta que se puso la luna, compartiendo pequeñas historias. La primera caza exitosa de Elena. El desastroso intento de Samuel de cultivar maíz en la arena. El invierno en que ella se refugió con una manada de lobos. La primavera en que él ayudó a parir a una ternera sola. Con cada historia, las barreras entre ellos se reducían un poco más. Finalmente, bostezando, Elena se dirigió hacia la puerta. Gracias, dijo, por escucharme, por comprenderme. Gracias por confiar en mí, respondió Samuel. Cuando Elena alcanzó el pomo de la puerta, se detuvo. Samuel, eso de que dos personas rotas forman una sola entera, no quería decir que entendiera lo que querías decir, le aseguró él. Y no te pido nada que no estés preparada para dar. Quizá nunca estés preparada, pero tampoco pasa nada. Elena sonrió, una sonrisa auténtica que transformó su rostro de bonito a hermoso. Buenas noches, Samuel. Buenas noches, Elena. Cuando se cerró la puerta, Samuel se quedó en el porche, sintiendo algo que no había experimentado en años. No era exactamente paz, pero sí la posibilidad de alcanzarla. Dentro, Elena se sentó en su estrecha cama, tocándose el lugar del brazo donde su mano había cubierto la de él, preguntándose por el calor que aún permanecía allí. Ninguno de los dos durmió fácilmente esa noche, pero por una vez su insomnio no estaba atormentado por el pasado. En cambio, yacían en sus habitaciones separadas, pensando en historias compartidas y estrellas fugaces, en la comprensión encontrada en lugares insospechados y en el extraño consuelo que proviene de ser verdaderamente conocido por otra alma humana. El rancho dormía a su alrededor, tranquilo bajo el vasto cielo de Arizona, albergando entre sus paredes desgastadas dos corazones que poco a poco aprendían a sanar. El estruendo de los cascos rompió el silencio previo al amanecer, sacando a todos del sueño. Samuel se levantó de la cama y buscó su rifle antes de despertarse por completo. Años de vida en la frontera habían agudizado sus instintos hasta convertirlos en un filo de navaja. A través de la ventana podía ver acercarse a unos jinetes, demasiados para contarlos en la penumbra, cuyas antorchas creaban una constelación siniestra contra la oscuridad. Jefe,
La voz de Tom llegó desde el patio. «Tenemos compañía». Samuel se calzó las botas y se puso el abrigo, comprobó su Colt 45 antes de salir al porche. Elena salió de su habitación en ese mismo momento, completamente vestida y empuñando un cuchillo de cocina. Sus miradas se cruzaron brevemente, una comunicación silenciosa de alerta compartida. «Entra», ordenó Samuel. Pero Elena negó con la cabeza y se colocó a su lado. Los jinetes entraron a galope en el patio. Eran 15 hombres, con los rostros ocultos por las sombras y la malicia. A la cabeza iba Jake Morrison, el hermano menor de Bull Morrison, más malvado que Bull y el doble de astuto. Samuel reconoció a varios otros, vaqueros de ranchos vecinos, vagabundos y al menos 2 hombres con carteles de «Se busca» con sus nombres. «Hayes», gritó Jake, con una voz que transmitía la falsa amabilidad de una serpiente. «Bonita mañana para una visita, ¿no crees?» Tom, Miguel y Billy habían tomado posiciones alrededor del patio, con las armas a la vista, pero aún sin levantarlas. El aire crepitaba con una tensión tan densa que se podía ahogar. «Diga qué quiere, Morrison», dijo Samuel con calma, aunque con la mano posada en la empuñadura de su pistola. Jake desmontó con teatral lentitud, mientras sus hombres se desplegaban en semicírculo. «¿Por qué? Hemos venido por una propiedad robada. Hayes, parece ser que estás albergando algo que no pertenece aquí. Todo lo que hay en este rancho está comprado y pagado». Samuel respondió, «Así es». La sonrisa de Jake era desagradable a la luz de las antorchas. «Incluso esa pequeña salvaje de Filadelfia que se esconde detrás de tus faldas ha oído que lleva años causando problemas a la gente honrada. Robando, atacando a la gente, viviendo como un animal». Elena dio un paso adelante antes de que Samuel pudiera detenerla. «No seré el premio de nadie». Las palabras resonaron, feroces y desafiantes. Los ojos de Jake se iluminaron con cruel interés. «Ahí está, muchachos, la infame chica salvaje. Una belleza bajo todo ese orgullo. Es una pena desperdiciarla en el trabajo del rancho cuando podría entretener a la compañía». La insinuación en su tono hizo que a Samuel se le helara la sangre. «Sal de mi propiedad, Morrison, ahora mismo, ¿o qué?» Jake extendió las manos con fingida inocencia. «Somos 15 hombres armados, Hayes. Tú tienes a un viejo mexicano, un chico novato y un capataz terco. Ah, y una chica que se cree muy dura. No diría que estamos en igualdad de condiciones». «Te olvidas de una cosa», dijo Elena, con voz firme como una roca. «Estás dando por hecho que voy a dejar que me llevéis viva». Entonces se movió, fluida como el agua, colocándose entre los asaltantes y la casa. El cuchillo que tenía en la mano reflejó la luz de la antorcha, y su postura delataba a alguien que sabía cómo usarlo. «¡Qué luchadora!», se rió uno de los hombres de Jake. «Me gustan con espíritu. Hace que doblegarlos sea más divertido». Las palabras apenas habían salido de su boca cuando el cuchillo de Elena voló, clavándose en el poste de madera a pocos centímetros de su cabeza. La risa se apagó de repente. «La próxima vez será en carne», prometió ella. «Basta», intervino Samuel, cuya presencia pareció llenar de repente el patio. «Morrison, tú y tus hombres estáis invadiendo propiedad privada. Os daré una oportunidad para que os marcharéis pacíficamente». «¿No puedes hacer eso, Hayes?», preguntó Jake, cuyo tono burlón se desvaneció. «Verás, esa chica avergonzó a mi hermano en la ciudad. Hizo que el nombre de los Morrison se convirtiera en un chiste. Queremos recuperar lo que es nuestro y además enseñarle modales». «No es tuya», dijo Samuel. Cada palabra era precisa como un golpe de martillo. «No es de nadie. Trabaja en este rancho como una mujer libre, y cualquier hombre que diga lo contrario tendrá que responder ante mí». Grandes palabras para un solo hombre. Jake sonrió con desdén. «2 hombres», dijo Tom, saliendo a la luz, con su rifle apuntando al pecho de Jake. «3», añadió Miguel, con su vieja escopeta de caza de búfalos firme a pesar de su edad. «4», la voz de Billy se quebró ligeramente, pero su puntería era certera. 5», Elena había recuperado su cuchillo y estaba lista. «Y te prometo que me llevaré al menos a 3 de vosotros conmigo antes de caer». El silencio se tensó como la cuerda de un arco.
Samuel podía ver a Jake calculando las probabilidades, sopesando el deseo frente a la pérdida potencial. Los otros hombres se movían nerviosos, ya sin tanta confianza en su ventaja numérica. Esto no ha terminado. Jake finalmente escupió. Hay que acabar con esa bestia antes de que haga daño a gente decente. Los únicos animales que veo aquí son los que han venido con antorchas, observó Samuel. Ahora marchaos, no vuelvan. Jake montó en su caballo con movimientos espasmódicos. La furia irradiaba de cada línea de su cuerpo. Has elegido el bando equivocado, Hayes. Cuando el pueblo se entere de que estás protegiendo a una ladrona peligrosa, el pueblo puede irse al infierno, interrumpió Samuel. Y tú también, Tom. Si alguno de estos hombres sigue en mi propiedad dentro de 60 segundos, dispárales con mucho gusto. Jefe, dijo Tom, con un significado claro. Los asaltantes dieron media vuelta con sus caballos y Jake gritó por encima del hombro. Esto no ha terminado. Ya verás lo que les pase a los salvajes y a quienes les dan cobijo. Se alejaron galopando en una nube de polvo y maldiciones, y sus antorchas desaparecieron en la oscuridad previa al amanecer como brasas moribundas. Los defensores mantuvieron sus posiciones hasta que el sonido de los cascos se desvaneció por completo. Bueno, dijo Tom finalmente, bajando el rifle. Ha sido interesante. Elena se dejó caer en los escalones del porche, con las manos empezando a temblar a medida que la adrenalina se desvanecía. Samuel se dio cuenta y se sentó a su lado, cuidando de dejar espacio entre ellos. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja. Debería irme, dijo ella con voz hueca. Volverán con más hombres. Habrá gente que saldrá herida por mi culpa. Habrá gente que resulte herida porque Jake Morrison es un cobarde que necesita una turba para sentirse valiente. Samuel la corrigió. Eso no es culpa tuya. El jefe tiene razón, dijo Tom, sorprendiendo a todos. Conozco a Jake Morrison desde que era un cachorro. Habría encontrado una excusa para causar problemas de todos modos. Al menos así, sabemos lo que se avecina. Miguel asintió con sabiduría. En mi país tenemos un dicho. El clo, el que corre con lobos aprende a aullar. Esos hombres son los lobos. Pero aquí, nosotros somos la manada que protege a los suyos. Además, añadió Billy con valentía forzada, ¿visteis sus caras cuando la señorita Elena lanzó ese cuchillo? Pensé que Jenkins se iba a hacer pis encima. A pesar de todo, Elena sonrió débilmente. Todos arriesgarían sus vidas por mí. Apenas me conocen. No lo suficiente, dijo Tom con brusquedad. Trabajas duro, no te quejas y tienes agallas. Eso te convierte en una de los nuestros. Esto es culpa mía, insistió Elena, levantándose bruscamente. Yo traje este problema a vuestra puerta. No. La voz de Samuel cortó su autocompasión. Jake Morrison trajo el problema. Lo único que hiciste fue negarte a ser una víctima. No hay nada malo en eso. Se puso de pie y se dirigió a todos ellos. Tenemos que prepararnos. Volverán, probablemente con refuerzos. Tom, comprueba nuestras reservas de munición. Miguel, ve al rancho Carlson. El viejo Ben me debe un favor. A ver si nos presta unos cuantos hombres. Billy, empieza a llenar los barriles de agua. Si intentan quemarnos, los necesitaremos. ¿Y yo qué?, preguntó Elaine. Samuel la miró a los ojos. Tienes la vista más aguda. Lleva los prismáticos al tejado. Estate atenta a nubes de polvo, jinetes, cualquier cosa sospechosa. A la primera señal de peligro, toca la campana con todas tus fuerzas, mientras los hombres se dispersan para realizar sus tareas. Elena agarró a Samuel del brazo. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué enfrentarse a todo el territorio por alguien como yo? Samuel pensó cuidadosamente en su respuesta. Porque he visto lo que pasa cuando la gente buena no hace nada. Porque te mereces la oportunidad de vivir libre, igual que cualquiera. Y porque hizo una pausa y luego continuó en voz más baja. Porque verte enfrentarte a ellos, feroz y sin miedo, me recordó que todavía hay cosas por las que vale la pena luchar. Los ojos ámbar de Elena escudriñaron su rostro. No merezco que mueras por mí, Samuel. Esa decisión no te corresponde a ti, dijo él simplemente. Ahora sube al tejado.
Son se levantará pronto y necesitamos esos ojos vigilando. Mientras Elena subía a su atalaya, Samuel se permitió un momento de sombría satisfacción. Jake Morrison esperaba encontrar una presa fácil, una chica indefensa a la que poder aterrorizar. En cambio, se había encontrado con un frente unido, una familia improvisada dispuesta a permanecer unida. El sol se elevó lentamente, pintando el desierto con tonos dorados y carmesí. Desde el tejado, Elena observaba el horizonte mientras abajo los hombres del rancho Triple Creek se preparaban para la guerra. Había pasado años huyendo, escondiéndose, sobreviviendo sola. Ahora, por primera vez, tenía algo por lo que valía la pena luchar y gente dispuesta a defenderlo con ella. No seré el premio de nadie, murmuró para sí misma, repitiendo su declaración anterior. Pero mientras observaba a Samuel dirigiendo los preparativos con tranquila eficiencia, añadió en silencio. Pero tal vez, solo tal vez, podría ser la compañera de alguien. La mañana se alargaba, tensa por la expectación. Cada nube de polvo podía ser jinetes. Cada sonido del desierto, una amenaza. Pero Elena descubrió, para su sorpresa, que el miedo con el que había convivido durante tanto tiempo se había transformado en otra cosa. Determinación. Que vengan. Ya no estaba sola, ya no huía, estaba en casa. La reunión municipal convocada apresuradamente tuvo lugar 3 días después en el edificio más grande de Willow Creek, un granero que hacía las veces de juzgado cuando pasaban por allí los jueces itinerantes. La noticia de la confrontación en el rancho Triple Creek se había extendido como la pólvora, y parecía que todas las almas en un radio de 80 kilómetros habían acudido para presenciar o participar en lo que muchos llamaban el juicio de la chica salvaje. Samuel entró con Elena a su lado, y su presencia causó un revuelo inmediato. Ella llevaba su mejor vestido, uno que le quedaba bien, prestado del baúl de la difunta hija de Tom, pero su actitud seguía siendo desafiante. Mantenía la barbilla alta a pesar de las miradas hostiles y las acusaciones susurradas. Ahí está, señaló una mujer acusadoramente. La criatura que ha estado aterrorizando a la gente honrada, dijo el juez Cornelius Blackwood, un magistrado itinerante con fama de justo e impaciente, golpeando con su mazo el banco improvisado. Orden. Esto es un proceso legal, no un linchamiento. Jake Morrison estaba de pie cerca del frente, rodeado de sus partidarios. Su hermano Bull estaba sentado a su lado, aún lamiéndose las heridas del orgullo herido por la subasta. Su señoría, comenzó Jake, con voz llena de falsa preocupación. Estamos aquí por un elemento peligroso en nuestra comunidad. Esta mujer ha admitido años de robos, agresiones y vida al margen de la ley. Es una amenaza para la gente decente. Es un ser humano, dijo Samuel, con voz clara que resonó en todo el granero. No es un elemento, ni una criatura, ni ninguna otra palabra que usted utilice para restarle humanidad. El juez Blackwood lo miró por encima de sus gafas. ¿Y usted es? Samuel Hayes. Soy el propietario del rancho Triple Creek, donde la señorita Elena trabaja legalmente. ¿Trabaja o está esclavizada?, replicó Jake. La compró como si fuera ganado. Hayes, pagué el precio que exigió la vergonzosa subasta de esta ciudad, respondió Samuel con serenidad. Pero ella es libre de marcharse cuando quiera. ¿Puede Morrison decir lo mismo de las mujeres que trabajan para él? Un murmullo recorrió la multitud ante esta referencia directa al salón de Jake y su pensión en la planta superior. El rostro de Jake se enrojeció. Su señoría. Un comerciante llamado Holcomb se puso de pie. He perdido mercancías por robos a lo largo de los años. Harina, alimentos en conserva, mantas. Si ella es responsable. Cogí comida cuando me moría de hambre. Elena habló por primera vez, con voz clara a pesar de su miedo. Mantas cuando me congelaba. Sí, cogí lo que necesitaba para sobrevivir. Si eso me convierte en una criminal, entonces arréstenme. Pero pregúntense, ¿qué llevó a una niña de 13 años a vivir en el desierto en lugar de buscar ayuda en su decente comunidad? Porque eres salvaje, gritó alguien, indómita, peligrosa. Soy peligrosa.
La risa de Elena fue amarga. Viví 7 años en estos cañones y nunca maté a nadie. Nunca hice daño a nadie que no intentara hacerme daño primero. ¿Pueden decir lo mismo todos los hombres de esta sala? El juez levantó la mano para pedir silencio. Señorita Elena, ¿ese es su nombre completo? Elena Marchetti, señoría. Mis padres eran inmigrantes italianos asesinados por los comancheros cuando yo tenía 12 años. Se irguió. Sobreviví al cautiverio, la esclavitud y 7 años sola en el desierto. Si eso me convierte en salvaje, que así sea. Su señoría, una mujer mayor, se puso de pie, sorprendiendo a todos. Era la señora Carlson, esposa del ranchero que había enviado hombres para ayudar a proteger Triple Creek. Recuerdo a la familia Marchetti, buena gente, trabajadora. Su hija desapareció después de la incursión. Supusimos que también la habían matado. No me mataron, dijo Elena en voz baja. Solo me vendieron. Entonces huí porque la alternativa era peor que la muerte. El juez Blackwood observó a la multitud reunida. ¿Cuáles son exactamente los cargos? Ser una superviviente que vive fuera de los límites de la ciudad. Robo, insistió Jake. Agresión. Atacó a los hombres que intentaban llevarla ante la justicia. A los hombres que intentaban capturarme como a un animal, replicó Elena. Los que hablaban de doblegarme, domesticarme, utilizarme para su entretenimiento. Sí, luché contra ellos. Lucharé contra cualquiera que intente volver a encerrarme. Hace solo unos días amenazó a mis hombres con violencia, añadió Jake. Después de que trajeras a 15 jinetes armados a mi propiedad al amanecer, intervino Samuel, amenazando a una mujer bajo mi protección. Si estamos hablando de agresión, hablemos de eso. El parloteo del juez volvió a romperse. Basta. He oído casos similares en todos los territorios, comunidades que temen a quienes no encajan en sus estrechas definiciones de civilizados. Miró directamente a Elena. Jovencita, ¿pretende usted hacer daño a esta comunidad? No, señoría. Solo quiero trabajar, vivir libremente, que me dejen en paz y que me devuelvan lo que me han robado. Trabajaré para devolver hasta el último céntimo, dijo Elena con firmeza. Señor Holcomb, haga una lista de lo que ha perdido. Lo pagaré todo con intereses. Su señoría, comenzó Jake, pero Blackwood lo interrumpió. Señor Morrison, ya he oído suficiente. De hecho, tengo curiosidad por saber por qué está tan interesado en este asunto. ¿Qué es la señorita Marchetti para usted? Jake vaciló. Ella es un peligro. Para su orgullo, tal vez, pero no veo ninguna prueba de que sea un peligro para la comunidad. El juez miró alrededor de la sala. Lo que veo es a una joven que ha sobrevivido a un trauma inimaginable gracias a su propia fuerza y voluntad. En lugar de celebrar su resiliencia, usted busca castigarla por ello. Pero la ley, protestó alguien, la ley reconoce la legítima defensa. Blackwood dijo con dureza. Reconoce que la necesidad puede llevar a acciones desesperadas, pero ciertamente no apoya la justicia popular ni tratar a los seres humanos como propiedad. Se centró de nuevo en Elena. Señorita Marchetti, se le acusa de robo. ¿Lo niega? No, señoría. Cogí lo que necesitaba para sobrevivir. Entonces, este es mi veredicto. Trabajará para devolver lo que se llevó. Como ya ha ofrecido, señor Hayes, usted se hará garante de esta deuda. Aceptable. Sí, señoría, dijo Samuel inmediatamente. Además, continuó el juez, cualquier delito cometido mientras la señorita Marchetti era menor de edad y huía de un cautiverio ilegal queda por la presente desestimado como acto de necesidad. En cuanto a los cargos de agresión, defenderse de una captura ilegal no es un delito. Esto es indignante. Jake estalló. ¿Qué es indignante? La voz del juez Blackwood se volvió de acero. Son hombres adultos que persiguen a una chica traumatizada como Sport. Lo que es indignante es una comunidad que prefiere condenar a una superviviente en lugar de examinar por qué necesitaba esconderse de ellos en primer lugar. Se puso de pie y su presencia llenó el granero. La señorita Marchetti es una ciudadana libre de este territorio, con derecho a toda la protección de la ley. Cualquiera que la acose, amenace o intente hacerle daño responderá ante mí personalmente. Y señor Morrison,
Si me entero de que vuelve a reunir a turbas armadas, se encontrará en el lado equivocado de este proceso. Si hay que castigarla, castígueme a mí, dijo Samuel de repente, dando un paso al frente. Yo la traje a la ciudad. Soy responsable de su presencia aquí. Cualquier deuda que tenga, cualquier delito que haya cometido, yo responderé por todo. Elena se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. Samuel, no. Sí, dijo con firmeza. Entonces dirígete a la multitud. Si queréis culpar a alguien, culpadme a mí. Pero sabed esto. Elena Marchetti está bajo mi protección. Cualquiera que venga a por ella tendrá que pasar primero por mí. El silencio que siguió fue profundo. Incluso Jake Morrison parecía impresionado por la declaración. El juez Blackwood estudió a Samuel con interés. Palabras nobles, señor Hayes, pero innecesarias. La señorita Marchetti se sostiene por sus propios méritos. Golpeó el mazo una vez más. El asunto queda zanjado. Se levanta la sesión mientras la gente sale murmurando y quejándose. La señora Carlson se acercó a Elena. Tu madre estaría orgullosa, le dijo en voz baja, y le puso algo en la mano antes de marcharse. Era una pequeña cruz de plata con una cadena, gastada, vieja, preciosa. Era suya, susurró Elena, y las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. La llevaba siempre puesta. Samuel la guió hacia afuera, lejos de las escaleras y de las amenazas murmuradas. En la calle, Tom, Miguel y Billy esperaban con los caballos, después de haber montado guardia durante todo el proceso. ¿Cómo ha ido, jefe?, preguntó Tom. Por una vez ha ganado la justicia, respondió Samuel. Vamos a casa. Mientras montaban, Elena acercó su caballo al de Samuel. Todo lo que dijiste allí sobre defender tus principios era sincero, dijo él simplemente. No necesito que me protejan, respondió ella, pero su tono era suave. Lo sé, dijo Samuel mirándola a los ojos, pero quizá a veces podrías dejarme hacerlo de todos modos. No porque lo necesites, sino porque yo necesito ofrecértelo. Elena lo pensó y luego asintió lentamente. Quizás a veces, accedió. Salieron juntos de Willow Creek, con el sol alto y brillante sobre sus cabezas. Jake Morrison los observaba desde la puerta del salón, con el rostro desencajado por la rabia y la promesa de futuros problemas. Pero por ahora, la ley había hablado y Elena Marchetti era libre. No salvaje, no domesticada, sino algo completamente propio. Gracias, dijo ella mientras el pueblo se desvanecía detrás de ellos. Por defenderme, por tratarme como a una persona cuando todos los demás solo veían un animal. No eres un animal, dijo Samuel con firmeza. Eres una de las personas más fuertes que he conocido. Salvaje, tal vez, pero las cosas salvajes tienen su propia belleza, su propio valor. El mundo sería más pobre sin ellas. Elena sonrió entonces, con una sonrisa sincera y cálida, por primera vez desde que la habían arrastrado a aquella plataforma de subastas. Sintió algo parecido a la esperanza florecer en su pecho. El camino que tenía por delante era incierto. Las amenazas de Jake Morrison se cernían como nubes de tormenta. Pero ya no estaba sola. Tenía un hogar. Tenía gente dispuesta a luchar por ella. Y lo más sorprendente, tenía un hombre que no la veía como algo que domesticar o poseer, sino como alguien a quien respetar y tal vez con el tiempo amar. El desierto se extendía infinito ante ellos, duro y hermoso como siempre, pero ya no parecía tan amenazador. Después de todo, había sobrevivido a cosas peores que las que le esperaban, y ahora no las afrontaría sola. Las semanas posteriores al juicio trajeron una paz inesperada al rancho Triple Creek. El Eliana se dedicó al trabajo con renovado propósito, sin mirar por encima del hombro a cada ruido. Había empezado a llevar la cruz de su madre, que brillaba en su cuello, como un recordatorio de quién había sido antes de que el mundo intentara quebrarla. Todo cambió un jueves por la tarde. Elena estaba en la cocina enseñando a Billy a sazonar correctamente una sartén de hierro fundido. El chico era un desastre en la cocina, pero estaba decidido a aprender cuando el sonido de unos caballos que se acercaban los hizo a ambos quedarse paralizados. «Solo es un jinete», dijo Elena,
con su oído entrenado analizando el sonido de los cascos. Se mueve despacio, no intenta sorprender a nadie. Aún así, mantuvo el cuchillo de cocina a mano mientras se acercaba a la ventana. Una figura solitaria se acercaba montada en una yegua pinto y Elena contuvo el aliento. Incluso después de 7 años, reconoció esa postura rígida, esa forma particular de sentarse en la silla de montar. María, Madre de Dios, susurró. ¿Qué pasa?, preguntó Billy, alarmado. ¿Debería llamar al señor Hayes? Pero Elena ya se estaba moviendo, abriendo la puerta de un tirón y saliendo al porche. La jinete se había detenido en la puerta, tan paralizada como la propia Elena. Elena. La voz de la mujer atravesó el patio, insegura, esperanzada, quebrada. Elena, ¿eres tú de verdad? Rosa. El nombre salió como poco más que un susurro. Billy, confundido, empezó a hablar, pero Elena ya estaba corriendo. Saltó la barandilla del porche y corrió por el patio, olvidando su cansancio habitual. La mujer desmontó justo cuando Elena llegaba a su lado y se fundieron en un abrazo que casi las tiró al suelo. «Hermanita mía», sollozó Rosa Marchetti entre el pelo de Elena. «Me dijeron que habías muerto. Todos estos años pensé que habías muerto». Samuel salió del granero. Al oír el alboroto, Tom y Miguel aparecieron desde diferentes direcciones, y todos se acercaron a la escena con preocupación. Pero al ver a Elena aferrada a la desconocida, llorando como ninguno de ellos la había visto llorar jamás, se contuvieron. «Creía que habías muerto en la redada», decía Elena. Sus palabras se ahogaban contra el hombro de su hermana. «Vi la casa en llamas. Vi a Xenia. Ahora estoy aquí. Estoy aquí». Rosa se apartó para estudiar el rostro de Elena, el suyo propio bañado en lágrimas. «Mírate, mi pequeña y salvaje Elena. Ya has crecido». Samuel se acercó con cautela. «Señorita Elena». Elena se volvió, con el rostro transformado por la alegría, incluso a través de las lágrimas. «Samuel, esta es mi hermana, Rosa. Ella... pensé que había muerto». Rosa miró entre ellos, observando la postura protectora de Samuel y la inclinación inconsciente de Elena hacia él. «Tú eres el hombre que la salvó de esa horrible subasta. Todo el territorio está hablando de ello. Samuel Hayes, señora». Se tocó el ala del sombrero. «Su hermana está a salvo aquí». «¿A salvo?». Rosa sopesó la palabra y luego miró el rostro de Elena. «¿De verdad?». Miró. «Y feliz». «¿Estás feliz, Pea?». Elena asintió con la cabeza, secándose los ojos. «Entra, por favor. Hay tanto que contar. ¿Cómo me encontraste? ¿Dónde has estado?». Mientras se dirigían a la casa, Rosa se lo explicó. Ella estaba en la ciudad durante la redada, trabajando en la tienda general. Cuando regresó, la granja estaba reducida a cenizas y su familia había desaparecido. «Te busqué por todas partes. El ejército, los alguaciles territoriales. Todos decían que te habían llevado al sur y vendido en México. Decían que, aunque hubieras sobrevivido, nunca te encontraría». «¿Cómo sobreviviste?», preguntó Elena mientras se sentaban a la mesa de la cocina. Billy, bendito sea, ya había preparado café sin que se lo pidieran. El rostro de Rosa se ensombreció. «Una pareja mayor, los Wheeler, me acogieron. Eran muy amables, pero ella dudó y luego continuó con más firmeza. El sobrino del señor Wheeler tenía otras ideas sobre la caridad. Me casé con él para evitar que sus insinuaciones empeoraran. No fue un buen matrimonio». La mano de Elena encontró a sus hermanas al otro lado de la mesa. «¿Está muerto?». «Calera, hace 2 años. He estado trabajando como costurera en Silver City, ahorrando dinero, siempre preguntando por una chica salvaje que vivía en los cañones. Entonces me enteré del juicio, de una tal Elena Marchetti que había sobrevivido sola durante 7 años». La voz de Rosa se quebró de nuevo. «Vine tan rápido como pude. Me escondí como un animal», Elena dijo, con vergüenza en su voz. «Debería haberte buscado. Debería haberlo hecho. Tú sobreviviste». Rosa la interrumpió con firmeza. «Eso es lo único que importa. Mi valiente y salvaje hermanita, que solía rescatar pajaritos y no soportaba ver nada enjaulado. Por supuesto que corriste hacia la naturaleza. Por supuesto que sobreviviste».
Samuel se excusó en silencio, dejando a las hermanas a solas, pero Elena le agarró del brazo al pasar. «Quédate», le dijo en voz baja. «Tú también eres de la familia». La palabra quedó suspendida en el aire entre ellas, preciosa y frágil. Samuel volvió a sentarse, y aunque sus ojos brillaban sospechosamente, nadie lo mencionó. Durante las siguientes horas, las hermanas reconstruyeron los años que las habían separado. Rosa lloró cuando Elena describió con vacilación su captura y su fuga. Elena lloró de nuevo al enterarse del matrimonio sin amor de Rosa y de sus años de soledad. «Tengo una habitación en la pensión del pueblo», dijo Rosa al final. «Pero esperaba que, si hay trabajo aquí, siempre trabajo en un rancho», dijo Samuel inmediatamente. «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras». Elena lo miró con tanta gratitud que Tom, que entraba para cenar, se detuvo en seco. El capataz nunca había visto a su jefe sonrojarse antes. Esa noche, Elena llamó a la puerta de la oficina de Samuel. Él estaba trabajando en los libros de contabilidad a la luz de una lámpara, pero dejó la pluma cuando ella entró. «Gracias», dijo ella, «por dejar que Rosa se quede, por todo. Es tu hermana. Por supuesto, es bienvenida». Él estudió su rostro, leyendo las emociones que allí se reflejaban. «Pareces diferente, más alegre de alguna manera». Elena se acercó a la ventana y contempló las estrellas. Pensaba que había estado sola todos estos años. Pensaba que todos los que me querían se habían ido, pero ella está viva. Samuel, mi hermana, está viva. La familia tiene una forma de encontrarse, dijo Samuel en voz baja. Elena se volvió hacia él. ¿Es eso lo que somos, familia? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades. Samuel se levantó y se acercó, pero mantuvo una distancia prudente. «Aquel día en el juicio», dijo lentamente, «cuando dije que estabas bajo mi protección, lo decía en serio. Pero, Elena, necesito que sepas que no se trataba solo de protección. ¿De qué se trataba?» Su voz se había vuelto suave, insegura de una manera que su rebeldía nunca lo había sido. Samuel luchó por encontrar las palabras. Este hombre que había encerrado su corazón tras la pérdida. «Una vez me preguntaste, ¿qué vi en ti aquel día en la subasta?» Vi a alguien que se negaba a rendirse. Pero más que eso, vi a alguien que podría entender lo que significa estar solo, incluso entre una multitud. Alguien que podría. Se detuvo frustrado por su incapacidad para expresar sentimientos que había enterrado tan profundamente. Elena acortó la distancia entre ellos y le puso la mano sobre el corazón. «Alguien que podría llegar directamente a tu corazón». «Ya lo has hecho», admitió él, cubriendo la mano de ella con la suya. «Pero Elena, no te encerraré en una jaula. No te pediré que seas otra cosa que lo que eres. Y si lo que soy es tuyo», susurró ella. «No serás de mi propiedad, no te domesticaré, pero serás mía por elección propia». En lugar de responder con palabras, Samuel inclinó la cabeza y la besó. Fue un beso suave, cuidadoso, más una pregunta que una afirmación. Elena respondió poniéndose de puntillas, profundizando el beso con una dulzura feroz que hablaba de confianza, dura y libremente otorgada. Cuando se separaron, ambos respirando de forma irregular, Elena sonrió, esa rara expresión transformadora que la hacía hermosa. «Debería irme. Rose me está esperando. Y tenemos años que recuperar». «Elena», la llamó Samuel cuando ella llegó a la puerta. «Te quiero. Debería haberlo dicho antes, pero te quiero. Con tu corazón salvaje, tu espíritu feroz y todo lo demás». Ella se detuvo en la puerta, recortada contra la luz de la lámpara. «Yo también te quiero, Samuel Hayes. Me ha costado reconocerlo, porque es un sentimiento muy diferente al miedo o la ira. Pero está ahí, tan profundo como las raíces del desierto». Después de que ella se marchara, Samuel se quedó de pie junto a la ventana que ella había dejado vacía, observando a las dos hermanas caminar hacia la casa más pequeña, con las cabezas inclinadas juntas en conversación. A través de la ventana, podía oír la risa de Elena, todavía poco frecuente, pero ya no imposible, mezclándose con el tono más alegre de Rose. Tom apareció en la puerta de la oficina. «Jefe, ¿todo bien?» «Todo va bien, Tom. Mejor que bien».
Samuel se apartó de la ventana y Tom casi dio un paso atrás al ver la expresión del rostro de su jefe. Samuel Hayes sonreía de verdad, por primera vez en años. Ya era hora, murmuró Tom en voz alta. Necesito que traslades las cosas de Rose a la habitación de invitados. Si no te importa, Tom, dile a Miguel que se queda con la cama. Al parecer, todos lo vieron venir antes que nosotros. Tom sonrió. Claro, jefe. Billy lo vio venir, y ese chico no ve más allá de su próxima comida. Tú y la señorita Elena fueron los únicos que se sorprendieron. Afuera, Elena ayudó a Rosa a instalarse en la pequeña habitación que antes había sido un almacén y que ahora se había convertido apresuradamente en un espacio habitable. Mientras se preparaban para acostarse, Rosa preguntó, «Ese hombre, Samuel, lo amas como si fuera el aire que respiras». Elena lo admitió. Luchó contra ello durante meses. Pensaba que el amor significaba jaulas y posesión. Pero él me ve, Rosa, no a la chica salvaje, no a algo que domesticar, solo a mí. Rosa abrazó a su hermana con fuerza. Entonces eres afortunada, Pea. El amor verdadero es más raro que el agua en el desierto. Mientras el rancho se sumía en el sueño, Elena yacía en su estrecha cama, con los dedos tocando sus labios, donde aún perduraba el beso de Samuel. Por primera vez en 7 años, se sentía completamente segura. No porque la rodearan muros o porque un hombre la protegiera, sino porque había elegido este lugar, estas personas, esta vida. Había cabalgado directamente hacia su corazón, sí, pero él caminaría con la misma firmeza hacia el suyo. Y mañana se despertaría en un mundo que albergaba a su hermana, a su familia elegida, y a un amor que no le pedía nada más que ser exactamente quien era, salvaje, libre y por fin en casa. El invierno llegó con fuerza ese año, trayendo la peor tormenta de nieve que había visto el territorio en una década. La tormenta golpeó sin previo aviso en una noche de diciembre sin luna, pillando a todos desprevenidos, a pesar de su habitual vigilancia. Samuel estaba revisando los pastos del este cuando llegaron los primeros vientos, que arrastraban la nieve horizontalmente por el paisaje. Inmediatamente dio media vuelta hacia el rancho, pero la visibilidad se redujo a cero en cuestión de minutos. El caballo, a pesar de su paso firme, luchaba contra los montones de nieve. De vuelta en el rancho, Elena fue la primera en darse cuenta de que algo iba mal. Ese sexto sentido que la había mantenido con vida en la naturaleza salvaje le gritaba advertencias a medida que la tormenta se intensificaba. Encontró a Tom en el granero. Ambos llegaron a la misma conclusión al mismo tiempo. «El jefe no ha vuelto», dijo Tom con gravedad. «El ganado del pastizal oriental», comenzó Elena, «probablemente se esté congelando». El rostro curtido de Tom mostraba un miedo real. Si perdemos ese rebaño, el rancho está acabado. Pero en medio de la tormenta, Elena ya se estaba moviendo, cogiendo mantas, cuerdas, cualquier cosa que pudiera ayudar. Rosa apareció en la puerta del granero, agarrándose un chal para protegerse del viento. «Elena, no puedes salir con este tiempo». «Él está ahí fuera», dijo Elena simplemente. «El hombre que me dio un hogar cuando todos los demás veían un animal. No voy a dejarlo morir, entonces iremos juntos», dijo Tom. Pero Elena negó con la cabeza. «Te necesitamos aquí. Si pasa algo, el rancho te necesita. Miguel es demasiado mayor para este tiempo». Y Billy no terminó. Todos conocían el entusiasmo de Billy, carecía de la experiencia necesaria para un rescate en estas condiciones. «Yo iré», dijo Rosa de repente. «No puedo rastrear como tú, pero puedo ayudar con el ganado». «Rosa, somos mujeres Marchetti», dijo Rosa con firmeza. «Sobrevivimos, protegemos lo que es nuestro, y ese hombre de ahí fuera es tuyo, lo hayas dicho o no». Elena abrazó a su hermana brevemente, con fuerza. «Ayuda a Tom a prepararse. Cuando traiga a Samuel, probablemente necesitará atención médica. Prepara agua caliente y mantas calientes junto al fuego». Montó en su caballo, el mismo al que había escrito desde la ciudad el primer día, y se adentró en la pared blanca de la tormenta. Detrás de ella, Tom ya estaba organizando al resto de los peones. Su voz se perdía en el viento. El mundo exterior era un caos.
El viento rugía como todos los demonios del infierno, arrastrando nieve que cortaba como cristal. Elena se caló el sombrero y confió en sus instintos, agudizados por 7 años de supervivencia. Conocía esta tierra, había memorizado cada elevación y cada descenso, cada punto de referencia, incluso a ciegas. Podía orientarse por el tacto de la tierra bajo los cascos de su caballo. Encontró primero al ganado, acurrucado contra una formación rocosa, ya empezando a quedarse inmóvil, pero no había rastro de Samuel. El corazón de Elena latía con fuerza mientras rodeaba el rebaño, gritando su nombre al viento que le arrebataba la voz. Entonces, allí, una silueta oscura contra el blanco. Redemption montando guardia junto a un cuerpo caído. El mundo de Elena se redujo a esa figura inmóvil mientras se abría paso entre los montones de nieve. Samuel se bajó del caballo y cayó de rodillas a su lado. Estaba consciente, pero apenas. Sus labios estaban helados y tenía un corte en la frente, donde se había golpeado al caer. Elena. Su voz era débil, confusa. «No deberías, Storm. Cállate», dijo ella con fiereza, mientras le buscaba otras lesiones. Tenía el tobillo muy torcido, probablemente roto. «¿Puedes montar si te ayudo a subir al ganado? Yo me encargaré primero del ganado. Te levantaremos». Usando una fuerza que no sabía que poseía, Elena levantó a Samuel. Él gritó cuando el peso cayó sobre su tobillo lesionado, casi desmayándose. «Quédate conmigo», le ordenó, logrando por pura fuerza de voluntad subirlo a Redemption. «Agárrate fuerte al pomo de la silla. Redemption sabe el camino a casa». «El rebaño», protestó débilmente. «Yo me encargo», le dijo ella. Le puso las riendas en las manos. «Confía en mí, Samuel, como yo confié en ti». Le dio una palmada en el costado a Redemption, enviando al caballo hacia casa. El animal, leal y seguro, llevaría a Samuel de vuelta. Ahora, en cuanto al ganado, Elena volvió a montar y evaluó la situación. Casi 60 cabezas, que valían la supervivencia del rancho, se apiñaban contra la muerte en los años de sequía. Había aprendido a pensar como los animales entre los que vivía. Ahora utilizaba ese conocimiento. Trabajando con la tormenta en lugar de contra ella, comenzó con el novillo líder, un viejo toro llamado César, que había sobrevivido a muchas tormentas. Hacerlo moverse era la clave. Los demás lo seguirían. Usando su lazo y su voz, lo sacó del refugio y lo llevó hacia el viento. Él protestó con un bramido, pero se movió y lentamente, con dificultad, el rebaño comenzó a seguirlo. Debería haber sido imposible. Una mujer, incluso una que había sobrevivido 7 años en la naturaleza, no debería haber sido capaz de conducir 60 cabezas de ganado a través de una tormenta mortal. Pero Elena había aprendido que imposible era solo otra palabra para difícil, y ella había estado haciendo cosas difíciles toda su vida. Se convirtió en la tormenta misma, feroz e implacable, conduciendo al ganado con pura voluntad. Cuando intentaban detenerse, ella estaba allí. Cuando se desviaban, ella los corregía. Sus manos se entumecieron, su rostro se enrojeció, pero siguió adelante. Estos animales significaban la supervivencia del rancho, significaban que Samuel podría conservar el hogar que había construido. Las horas pasaban como días. Elena perdió la noción del tiempo, concentrada solo en el siguiente paso, en el siguiente empujón hacia adelante. Su yegua tropezaba con más frecuencia, agotada, pero tan valiente como su jinete. Entonces, luces benditas, hermosas luces a través de la blancura. El rancho se materializó fuera de la tormenta como una visión. Tom y Billy estaban allí con antorchas. Rosa, sosteniendo la puerta del granero abierta. El ganado oliendo el hogar y el refugio. No necesitaba más estímulos. Empujaron a Elena en su ansia de calor. Apenas recordaba haber desmontado. Los fuertes brazos de Tom la atraparon cuando cayó. El calor de la cocina era doloroso después del frío. Su cuerpo temblaba incontrolablemente mientras recordaba cómo sentir. «Samuel», logró decir entre dientes. «Aquí», respondió su voz, y ella se volvió para verlo apoyado en una silla junto a la estufa,
con los tobillos entablillados y la herida de la cabeza limpia y vendada. Mujer magnífica y temeraria, los has salvado a todos, nos has salvado a todos, corrigió ella, dejando que Rosa le quitara la ropa exterior helada y la envolviera en mantas calientes. Todos están presentes, informó Tom, con asombro en su voz. No sé cómo lo ha hecho, señorita Helena. No debería haber sido posible. Cabalgó directamente hacia la tormenta, dijo Samuel en voz baja, sin apartar los ojos del rostro de Helena. Igual que cabalgó hacia mi corazón, feroz, intrépida y absolutamente imparable. A pesar de su agotamiento, Helena sonrió. Te dije que las cosas salvajes tienen su utilidad. La tormenta siguió rugiendo durante 2 días más, pero dentro de la casa del rancho había calor y seguridad. El tobillo de Samuel se curó lentamente, pero sin complicaciones. El ganado se salvó de la congelación. El rancho pasaría el invierno. Y Helena había demostrado algo a todos, incluida a sí misma. Ya no era la chica salvaje que sobrevivía sola. Era una mujer que protegía lo que amaba, que se enfrentaba a la furia de la naturaleza por su familia elegida. A la tercera mañana, el sol salió brillante en un mundo transformado por la nieve. Helena estaba de pie en el porche, con Samuel a su lado con muletas, contemplando el paisaje inmaculado. «Podrías haber muerto», dijo él en voz baja. «Tú también. La diferencia es que yo elegí correr el riesgo. Tú fuiste víctima de la casualidad». Se giró para mirarla de frente. «Cásate conmigo». Helena se volvió sorprendida. «Samuel, sé que es repentino. Sé que valoras tu libertad por encima de todo. Pero Helena, cuando estaba ahí fuera pensando que podría morir, lo único en lo que podía pensar era en que nunca te había dicho lo mucho que significas para mí. No solo para el rancho, sino para mí». Extendió la mano y le acarició la cara con una mano áspera por el trabajo. «Cásate conmigo, no para domesticarte ni encerrarte, sino para estar a tu lado, pase lo que pase». Helena miró a este hombre que la había visto en su peor momento y nunca la había menospreciado, que le había ofrecido trabajo en lugar de cadenas, respeto en lugar de propiedad, que se había enfrentado a un pueblo hostil y había declarado que valía la pena defenderla. «No soy una mujer fácil de amar», le advirtió. «Yo tampoco soy un hombre fácil, pero quizá por eso encajamos». Entonces lo besó, allí en el porche, con el sol pintando la nieve de un brillante color diamante. «Sí», dijo ella contra sus labios. «Sí, Samuel Hayes, me casaré contigo, pero me quedaré con mis cuchillos», se rió él, con una risa rica y plena. «Me preocuparía si no lo hicieras». Desde la puerta llegaron aplausos. Tom, Miguel, Billy y Rosa les sonrieron radiantes. Miguel sacó una botella de whisky que había estado guardando y Tom declaró un día festivo. Mientras celebraban dentro, cálidos y a salvo, el invierno mantenía al mundo bajo su control. Helena se maravillaba del camino que la había llevado hasta allí, de niña aterrorizada a superviviente salvaje y ahora a esto, una mujer con familia, hogar y amor. La niña que no confiaba en nadie se había convertido en una mujer que lo arriesgaría todo por aquellos a quienes amaba. «¿No te arrepientes de nada?», preguntó Samuel en voz baja, cuando se quedó a solas con ella. Helena miró a su alrededor y vio a Rosa riendo con Billy, a Tom y Miguel discutiendo amigablemente sobre la mejor manera de domar caballos, al hombre que amaba mirándola con ojos llenos de promesas. «Nada», dijo con firmeza. «He recorrido un camino largo y difícil para llegar hasta aquí, pero ahora estoy en casa». «¿En casa?», asintió Samuel, acercándola a él. Los dos. Afuera el viento invernal aullaba, pero adentro había calidez, risas y amor. La chica salvaje que ningún hombre podía domar había encontrado algo mejor que ser domada. Había encontrado un lugar al que pertenecer, y al final eso lo cambiaba todo. La primavera llegaría, trayendo nuevos desafíos. Jake Morrison seguía alimentando su rencor en el pueblo. El rancho se enfrentaría a sequías y tormentas, depredadores y mercados. Pero Helena Marchetti, que pronto sería Helena Hayes, había sobrevivido a cosas peores. Y ahora tenía algo que nunca había tenido en esos 7 años de vida en la naturaleza. Gente que la apoyaba,
pasara lo que pasara. Ella había escrito directamente en su corazón, sí. Pero al final habían cabalgado juntos hacia algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. Un futuro brillante con posibilidades, salvaje con amor y libre como el viento del desierto. Gracias por acompañarme en este viaje por el salvaje oeste. Espero que la historia de Elena y Samuel te haya llegado al corazón. ¿Dónde estás escuchando este relato? Quizás durante tu trayecto al trabajo, en casa o en algún lugar inesperado. Me encantaría saberlo. Suscríbete al canal From Wild West y comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Tus historias y comentarios hacen que nuestra comunidad fronteriza sea especial.